Y como objetivos específicos para la certificación es, bueno, intervenir en un algarrobal natural, nativo, a fin de evitar los cruzamientos interespecíficos, y después, mediante actividades silvícolas de podas y raleo, mejorar la condición general del rodal para la producción de frutos. O sea, seleccionar árboles semilleros y acondicionar para que no tengan tanta competencia, sacarle algunos árboles que puedan llegar a estar compitiendo, principalmente por luz, para favorecer floración y así aumentar la producción de frutos y de semillas. Entonces, como una primera etapa, tenemos que reconocer individuos o individuos de otras especies de prosopis que están en este rodal semillero, reconocerlos y, bueno, sacarlos de ese rodal para evitar los cruzamientos, y también sacar, eliminar la competencia ya del árbol semillero para favorecer el ingreso también de luz al rodal y favorecer la floración y la fructificación. Entonces pasamos de un monte como el que está arriba, definido, y eliminamos parte de los individuos de la especie que no es objetivo, y también de la competencia, y dejamos renovales, por supuesto. En este gráfico es una intervención muy drástica, pero la idea es que no sea tan drástica, eh, y, y siempre teniendo los cuidados de mantener la estructura del bosque. Eso seguramente en otras clases de inventario lo van a ver mejor, pero la idea para la certificación es mantener la estructura del bosque, y favoreciendo y mejorando la condición genética de ese rodal para la obtención de semillas. Entonces, en el año 2014, el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, sacó una resolución, la 374, que es para la certificación de rodales semilleros de algarrobo. Esta resolución establece las condiciones mínimas admisibles de homogeneidad genética, aislamiento y los parámetros de calidad mínimos para la comercialización de estas especies: de Prosopis alba, Prosopis chilensis, Prosopis caglieri, nigra y Prosopis flexosa. Este trabajo, esta resolución, fue a través de un convenio entre el INTA y el INASE. Entonces, a través de las investigaciones y de los trabajos que veníamos realizando, nos encomendaron formular estas recomendaciones, y fue así como que el INASE tomó esas recomendaciones y sacó esta resolución. Y que se basa principalmente en hacer un análisis de los parámetros morfológicos de las hojas. Como ya mostró Carmen, una de las principales formas de reconocer las diferentes especies es por la morfología de las hojas, y la coloración y la morfología de los frutos. Esta resolución toma solamente los parámetros morfológicos de las hojas, y también un análisis de la descendencia, un análisis de las semillas, a través de un marcador bioquímico de isoenzimas, que actúa como marcador para reconocer especies de algarrobos blancos y de especies de algarrobos negros. Este marcador hay dos alelos, uno que está fijado en los algarrobos blancos, Prosopis alba, Prosopis chilensis, Prosopis caglieri, Fiabrilli, y otro alelo de ese marcador, fijado en las especies de algarrobos negros, en Prosopis flexosa, en Prosopis nigra, y también en Prosopis rucifolia, en el vinal, que se comporta como un algarrobo negro. Diego, Entonces, a partir, vos, ¿sí? Diego, vos has pasado la Sí. diapositiva, no se ve. Ah,
A ver, Y también acá te pasó. hice una pregunta en el chat, porque hay algunos Ajá. chicos que pueden no saber el concepto de especie. Si podrías aclarar qué es una especie y qué significa que se crucen entre ellos. Bien. Bueno, una especie es, en el reino vegetal, bueno, está definida por sus características genéticas y también de adaptación a determinados ambientes. Eh, las especies se reconocen eh, por parámetros que tradicionalmente taxonómicos. La taxonomía eh, se- y se agrupan las especies, se agrupan en géneros. Entonces, el género Prosopis tiene 44 especies dividido en 5 secciones, como mostró Carmen, que bueno, ahora cambió un poco y estamos en el género Nealtuma, pero vamos a seguir llamándolo Prosopis. Y cada especie que yo les fui nombrando tienen características morfológicas en las hojas y en sus frutos específicas de cada especie y de adaptación también a ambientes particulares. Entonces, la hibridación entre dos especies lo que produce la descendencia, produce una diversidad eh, de, de caracteres en la descendencia y bueno, esas plantaciones con semilla híbrida va a haber mucha diversidad, va a haber plantas que pueden estar adaptadas a esas condiciones, plantas que no. Entonces es muy difícil manejar esa alta diversidad en estos procesos de hibridación. Por eso se Perdón, busca Diego, trabajar con... Sí, para aclarar algo, sí, las especies del género sí, Prosopis se hibridan porque las barreras de aislamiento entre ellas es muy baja. Entonces, como fue muy reciente la diversificación del género, es por eso que estas especies se cruzan entre sí, porque por lo general especies diferentes no tienden a cruzarse, pero en este caso sí, porque las barreras de aislamiento son bajas, débiles. Y en el caso también porque comparten muchas características genéticas y citogenéticas. Entonces, por eso en la sección algarovia y en ese grupo de especies particular es que se producen estos procesos de hibridación. eh, sí, la diversificación del género, como dijo Carmen, es reciente en términos evolutivos. Eh, no sé cuánto, pero son millones de años. Eh, y bueno, entonces es una característica del género Prosopis, los procesos de hibridación que naturalmente se dan. Es una estrategia de adaptación a ambientes cambiantes que tiene todo este complejo de especies, pero hacer, para manejar después y obtener semillas y hacer los programas de mejoramiento para distintos objetivos, producción de mareos, restauración, esa hibridación es un problema. Por eso tratamos de evitar eh, la colecta de semillas que puedan provenir de procesos de hibridación. No sé si quedó claro. Sí, yo creo que sí. Eh, Y Yo vos creo aquí querés también agregar que algo más. deberías decir que, bueno, que las zonas de contacto, generalmente donde están los híbridos, porque las características de esas regiones son híbridas también, en Mm. donde las especies puras no tienen todo el material genético para adaptarse a las condiciones que no son tan específicas para la especie. Entonces ahí es donde surgen los híbridos y en esos lugares de contacto, ¿no es cierto? Claro, eso pasa en zonas disturbadas, que haya habido un disturbio
un incendio o una inundación, y están presentes las dos especies, bueno, lo que se establece en esas zonas son individuos híbridos que se adaptan en esas condiciones nuevas que no son las condiciones que tenían las poblaciones originarias. Se dice mucho del vigor híbrido en algunas especies de cultivos. En este caso, puede haber en algunos casos vigor híbrido, pero en otros casos no, y lo que produce es principalmente una gran diversidad de fenotipos. Entonces, lo que buscamos en un vivero o después en una plantación es poder manejar esas plantas y tratar de homogeneizar tratamientos. Por eso, si tenemos híbridos, descendencia híbrida y con una gran diversidad de fenotipos, es imposible manejar. Por eso se busca que las semillas se obtenga de rodales semilleros puros. Entonces, acá vamos a dar un ejemplo de cómo es ese proceso de identificación y análisis y evaluación de los rodales semilleros. Y vamos a dar un ejemplo de un rodal semillero en la provincia de Salta, de Prosopis alba, que está, bueno, acá marcado en el mapita. ¿Ven mi cursor? Sí, se ve. Ah, bien, bien. Bueno, en esta población es un bosque natural, identificamos un posible rodal semillero que está acá, bueno, a la orilla del río Bermejo. Eh, en este lugar, bueno, la gente del lugar había cercado un perímetro del bosque nativo de 15 hectáreas, más o menos, y nosotros fuimos a evaluar ese potencial rodal semillero, que era un bosque que predominan los algarrobos. Pero bueno, a simple vista, cuando íbamos, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, el protocolo para la certificación del rodal semillero, bueno, dice que tenemos que identificar todos los árboles de Prosopis, todos los individuos de Prosopis que están en ese lugar, con un diámetro de mayor de 10 centímetros. Esto es que sean lo suficientemente maduros como para producir flores y aportar a la descendencia de esas semillas. Entonces, en este lugar identificamos en un tercio de este perímetro, porque era muy grande, 200 árboles, 200 individuos de Prosopis, que primero a simple vista veíamos que reconociéndolo podemos reconocer que había Prosopis alba en su gran mayoría, pero también veíamos otros individuos que nos hacían dudar. Entonces el protocolo dice que tenemos que muestrear y marcar cada uno de esos individuos. Y, y bueno, y tomar muestras de hoja para hacer herbarios, para medir los caracteres de hoja que nos van a facilitar la identificación de esas especies. Entonces, bueno, en cada lugar donde se va a hacer la certificación del rodal semillero, se marcan los árboles y se le pone un número, se lo identifica con un número, se lo GPSea con GPS y se toman muestras de hojas para la confección de herbarios. Y también, después, posteriormente, muestras de frutos. Pero en una primera etapa lo principal es obtener las hojas para después hacer los herbarios. Bueno, en este caso, de la izquierda, es un rodal de Prosopis flexosa en la provincia de Catamarca, que el mes pasado estuvimos muestreando,
Y acá a la derecha eran individuos de Prosopis alba de Salta. Bueno, cuando se toman las muestras de herbario, hay que escanear o sacar fotografías de esas hojas y hacemos las mediciones de hoja y de frutos con un programa específico que desarrollado para la medición de los caracteres de los prosopis. Acá Carmen va a comentar un poco todo cómo es el proceso.